Bueno, y ahora de lo que vamos a hablar es sobre las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos presentes en las células eucariotas y tienen una función muy importante para la vida de esta, dado que son las encargadas de promover la energía, permitiendo que esta lleve a cabo varios procesos metabólicos. Su forma, como lo vamos a ver, su forma es esta, es circular y estirada, teniendo varias capas y crestas en su interior, en donde se acoplan proteínas que permiten realizar varios procesos, con el fin de dar energía a esta en forma de ATP. Bueno, y como podemos ver, este es el dibujo de la membrana mitocondrial y estas son sus partes. Bueno, como dije anteriormente, que tiene una forma circular y alargada, o sea, como en forma de frijol. Bueno, y estas son sus partes, la membrana externa. Bueno, que es una bicapa lípida exterior, permeable a iones metabólicos y muchos polipéptidos. Bueno, esta contiene proteínas que forman poros llamadas porinas, que constituyen un canal anaiónico, depende de voltaje. Estos canales permiten el paso de grandes moléculas de hasta 500 Dalton y un diámetro aproximado de 20 Angstrom. Entonces, en sí, la membrana externa realiza más bien pocas funciones enzimáticas de transporte y contiene entre el 60 y 70% de proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la membrana interna, que es esta de acá. Esta. Y esta está compuesta por cerca de un 80% de proteínas, y a diferencia de la membrana externa, carece de poros, siendo altamente selectiva. Contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana, que se implica en la translocación de moléculas, es decir, moverlas de un sitio a otro. Bueno, estas son las crestas. Y pues las crestas suponen un incremento de la superficie para que ésta pueda acoplar proteínas útiles para diferentes procesos que se llevan a cabo en el interior de la mitocondria. Bueno, y estas se conectan a la membrana interna, que es esta. Ahí se conectan y en puntos concretos, en los cuales se facilita el transporte de metabólicos entre los diferentes compartimentos de la mitocondria. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el espacio intermembranoso, que es este de acá. Y entre ambas membranas, o sea, la membrana externa y la membrana interna, está este espacio, que contiene un líquido similar al citoplasma. Como se puede ver en el dibujo, con una alta concentración de protones, a causa del bombeo de estas partículas subatómicas por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. Y dentro de ese espacio se localizan varias enzimas que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía de ATP, como la adenilato quinasa o la creatina quinasa. Además se pueden encontrar la carnitina, una sustancia aplicada en el transporte de ácidos grasos desde el citoplasma hasta en el interior mitocondrial, en donde más adelante van a ser oxidados. Y esta de acá, que es la matriz mitocondrial, también es conocida como mitosol. Esta contiene menos moléculas que el citosol, aunque en ella también se pueden encontrar iones, metabolitos a oxidar, ADN circular similar al de las bacterias
como este, como el de las bacterias y algunos ribosomas. Estos son los ribosomas, que realizan la síntesis de algunas proteínas mitocondriales y contiene ARN mitocondrial. Bueno, y como un dato importante es que en esta matriz se dan varias rutas metabólicas fundamentales para la vida, como el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos. Bueno, acá tenemos la unión de crestas, como lo vimos que de acá sobresalen y quedan así. Está el ADN, donde se guarda el contenido genético de la mitocondria, el contenido genético. Y también tenemos las partículas de ATP sintasa. Y el ATP sintasa es una enzima transmembranal que cataliza síntesis de ATP a partir de ADP en grupo fosfato y la energía suministrada por un flujo de protones. De las funciones de la mitocondria es la producción de ATP, porque en la mitocondria se produce la mayor parte de ATP de las células. Y metabolizan el acetilcoenzima A mediante un proceso, mediante un ciclo enzimático, el ácido cítrico, el ciclo de Krebs, como podemos llamarlo también, dando como productos dióxido de carbono y NADH. Es el NADH el que cede los electrones a una cadena transportadora de electrones. Bueno, la cadena transportadora de electrones lleva a cabo el transporte. Se conoce como cadena respiratoria también. Y lleva a cabo el transporte de electrones. Bueno, y contiene unas 40 proteínas, de las cuales 15 participan directamente en el transporte de electrones. Todas las proteínas se agrupan en tres complejos, proteicos, cada uno de los cuales contiene varias proteínas, como lo está el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 3. Ahora vamos a mencionar cuál es el nombre del complejo 1. El complejo 1 es el complejo de la NADH deshidrogenasa. El complejo 2 es el complejo citocromo BC1 y el complejo 3 se llama complejo de la citocromo oxidasa. Cada uno de ellos tiene grupos químicos que le permiten el paso de protones. A su vez, a través de movidos de transportes de electrones. Bueno, y el recorrido de electrones comienza cuando un ion hidruro es cedido por el NADH. De este ion se desprenden 2 electrones y un protón. Y bueno, para no alargarlo más, también vamos a hablar un poco sobre el ciclo de Krebs. Bueno, y lo que podemos hablar del ciclo de Krebs es que es una ruta metabólica cíclica formada por 8 reacciones donde 2 se oxidan hasta dióxido de carbono. O sea, 2 carbonos se oxidan hasta dióxido de carbono y se recupera gran cantidad de energía química. Y como habíamos dicho que es una vía metabólica críticamente importante, ya que es para producir energía y ATP. Y como ya habíamos dicho anteriormente, como que la matriz mitocondrial la mitocondria es algo importante para el proceso de la vida de una célula porque es la encargada de muchas reacciones metabólicas para producir ATP. Y vamos a hablar un poquito también sobre la fosforilación oxidativa, ya que este es un proceso bioquímico que ocurre
en todas las células. Es el proceso metabólico final de la respiración celular, tras la glucólisis y el ciclo de Krebs. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. O sea que la fosforilación oxidativa tiene también un papel muy importante dentro de la mitocondria. Además de que es el proceso metabólico final. Porque es la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos del NADH y el FADH, obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, hasta el oxígeno molecular. Y produce 38 moléculas de ATP. Como se puede leer en el capítulo 5 del libro. Y entonces esto quiere decir en sí que la mitocondria sí es uno de los organelos importantes porque para la vida de la célula, porque ahí se produce la mayoría de los procesos metabólicos dentro de la célula para que viva, sobreviva, tenga energía.